Muchas gracias por su puntualidad, su participación. Ya agradeciéndola por adelantado, voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a la clase del día de hoy. Un tema muy importante en lo que respecta a la nutrición infantil. Ya estamos en nuestro tema 4, ya estamos próximos a ya culminar el curso de nutrición infantil. Realmente espero que sea de su agrado. El día de hoy vamos a ver lonchera saludable. Por si recién nos estamos incorporando a la clase, soy Anela Morales, especialista en nutrición y dietética, y el día de hoy vamos a ver lonchera saludable. Como parte de la estructura de la clase del día de hoy, vamos a tener una pequeña introducción, que es la lonchera saludable. También vamos a presentar la lonchera saludable y las porciones a consumir. Recordemos de que son niños, no es que se vayan a... No es que tengamos que mandarles una lonchera tan contundente. Vamos a ver que inclusive las preparaciones son bastante sencillas, deben ser fáciles de consumir por el pequeño, deben gustarle también. Algunas recomendaciones también que nos brinda lo que es la OMS, lo que es también el MINSA, al menos aquí en Perú. Tenemos ciertas recomendaciones, ciertos puntitos ahí clave que tenemos que tener en cuenta, conclusiones y también la bibliografía, ¿no? Si es que estamos curiosos acerca de algún tema u otro, entonces siempre les dejo ahí la bibliografía para que podamos entrar a los enlaces, ¿no? Inclusive, al menos la estructura según APA. Así que vamos a ver los autores, vamos a ver el título y también el enlace de donde ha sido recuperada la información. Así que está todo ahí para que también ustedes puedan chequear. Como decía el coordinador, las preguntas de la evaluación sí ya son más que nada de opción múltiple, no es una opción correcta por cada pregunta. El examen no está complicado, así que a prestar atención con respecto a la clase. Primero vamos a hacer una pequeña actividad que pienso que también les va a servir para poder practicar previos al examen. Por ahí, quizás por ahí una pregunta puede estar en esta actividad, quizás no. Es totalmente opcional, totalmente voluntario realizar demostremos lo que sabemos. Es un pequeño jueguito que justo en este momento les voy a compartir para que vean cómo es que le va a salir. Vamos a ver, vamos a compartir la pantallita de aquí. Listo. Listo. Este es un jueguito que es más que nada para relacionar columnas. Les van a salir ciertas definiciones y para que ustedes puedan relacionarlo junto con el concepto. Les voy a compartir. Está. Vamos a ver. Aquí está. Muy buenas tardes, buenas noches con todos los presentes. Les envío por medio de aquí del chat. Si bien es cierto, es el mismo enlace que se ha compartido mediante el material, pero igual se los mando por medio del chat por si recién estamos quizás incorporándonos a la clase, recién hemos visto quizás el celular, también les mando de esta forma lo que es el enlace. No es obligatorio hacerlo ahorita, esto no va a sumar puntos necesariamente para el examen, sino que es una actividad que yo les dejo para que así podamos practicar un poquito más, ya sea ahora para ver y evaluar los conocimientos previos que podamos tener, ya sea durante la clase, ¿no? Quizás por ahí escucho la información, ok, y le uno, o quizás ya al finalizar, que sería un poquito quizás más tranquilo, a modo de practicar, a modo de autoevaluarnos y ver qué tanto estamos captando de la información. Entonces es por ello que les hago estas pequeñas actividades, ¿no? Son cortas, son lo más recreativo posible para que podamos divertirnos y también aprender. No es necesario crearse cuenta, no es necesario loguearse, no es necesario poner su nombre, inclusive. Si ustedes gustan, le dan clic directamente al botoncito amarillo que les va a salir en comenzar y los lleva directamente a la actividad, ¿no? Acá sale mi nombre, por lo mismo de que yo sí tengo una cuenta para poder crear mis actividades, ¿no? De este curso, de otros cursos que por ahí brindo. Entonces, por eso que sale mi nombre, pero no es necesario loguearse ni hacerse una cuenta. Ahora, para quienes quizás somos un poquito competitivos y estamos haciendo esta pequeña actividad ahorita, les voy a dar unos 5 minutitos para que lo puedan realizar. El enlace ustedes pueden ingresar cuantas veces gusten. Es de forma ilimitada, ustedes pueden volver a ingresar, volver a intentarlo y a ver cuál es su mejor puntaje quizás, a modo de quizás autoevaluarse o también, si es que somos competitivos, tenemos acá el top 10, que ya pasado los 5 minutitos que les voy a brindar a partir de ahora, voy a poder actualizar la página y ver cuáles son sus resultados. Si es que gustan, pueden poner su nombre y así van a poder aparecer aquí en el top 10 para poder visualizar los resultados de los mismos, ¿no? Entonces, les doy unos cuantos minutitos
Es más que nada con respecto al tema del día de hoy, con respecto a los componentes que vamos inclusive verlos durante la clase. La lonchera tiene una cierta estructura que se recomienda cumplir para poder así cubrir los requerimientos nutricionales de los pequeños, que caben resaltar debido a que van a la escuela, van al nido, siempre van a estar, los niños siempre están llenos de energía, ¿no? Siempre quieren jugar, siempre hacen una actividad tras otra, que la misma enseñó esto, aquello y tal. Y siempre va a haber un momento en el cual tenemos que hacer esa pequeña recarga de energía y que mejor que una lonchera y aún mejor que sea una lonchera saludable. Entonces, tanto OMS como MINSA nos han brindado ciertas recomendaciones a seguir para poder armar una lonchera que sea saludable, que le sea nutritiva al pequeño y que también contenga nutrientes necesarios, ¿no? Que hemos visto que los nutrientes, tenemos macro y micronutrientes. Macronutrientes tenemos carbohidratos, proteínas y grasas, y como micronutrientes tenemos vitaminas y minerales. Entonces, estas estructuras de lonchera saludable nos ayudan a cubrir la mayor cantidad posible en ese tiempo de comida. Ahora, ¿por qué digo tiempo de comida? Eso lo vamos a ver también en unos momentitos. Les voy a dar unos cuantos minutos para que puedan realizar la actividad si es que gustan realizarla ahorita o si desean hacerla después, no hay ningún problema. El enlace va a seguir abierto hasta que culmine el curso, que viene a ser el sábado. Sí, el sábado ya viene a ser nuestra última clase, nuestro último temita, que realmente espero que también sea de su agrado. Entonces, ahí ya les he vuelto a mandar por medio del chat. No inicie sesión. No se preocupe que igual puede volver a ingresar por medio del enlace y puede volver a realizarlo y quizás inclusive haga mejor puntaje, ¿no? Entonces no se preocupe, puede volver a ingresar, puede poner su nombre si es que usted gusta y así va a poder aparecerme aquí en el top 10, que todavía no lo actualizo. Entonces voy a dar unos minutitos para que lo puedan realizar. Como les comento, pueden hacerlo cuantas veces quieran. Recordemos que estas actividades no son obligatorias, son totalmente voluntarias, es para que ustedes practiquen, para que puedan interiorizar un poquito más la información, ¿no? Algunos interiorizamos la información jugando o viendo videos y tal, entonces es una de las formas que deseo inculcarles a ustedes, ¿no? Para que puedan así divertirse un ratito y también aprender, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir y ahora voy a actualizar. Bueno, me sale un anuncio, ya que las páginas siempre tienen acá su anuncio. Ya he visto que lo han ido haciendo 4 personitas, muy bien. Y recordemos que no solamente es con preguntas correctas, sino que también es debido al tiempo. Con respecto a lo que es el tiempo, es que también nos va a salir diferente ranking, ¿no? Como se podría decir. Voy a compartir. Y por el momento tenemos ya a 4 personitas que han realizado la actividad del día de hoy. Tenemos a Yesenia en primer lugar, lo ha hecho en 10 segundos, ha puesto todo su empeño para hacerlo lo más rápido posible y de forma correcta, ¿no? Porque también te consideran ciertos puntajes por cada pregunta correcta. Tenemos en segundo lugar a Juana, en tercer lugar a Wendy y en cuarto lugar a Walsoni. Entonces, muy bien, voy a esperar un par de minutitos más y de ahí ya vamos a dar inicio a la clase que está muy interesante, que inclusive también hay un enlace adicional que les voy a mostrar y que también se los voy a compartir en el chat y que ya el coordinador por ahí les puede también pasar por medio del WhatsApp. Inclusive ya está en la bibliografía, pero igual lo voy a compartir en pantalla para que tengamos también un poquito de información con respecto a ello, ¿no? Más bien, en lo que pasa el tiempo, no se puede relacionar bien en la computadora. Uy, qué pena. Qué raro, porque yo lo tengo acá en la computadora. Cuando es relacionar, a ver, me parece de que tienes que darle clic a uno y de ahí darle clic al otro. No necesariamente es unirlo con una flechita. Creo que es dándole clic a una casilla y clic a la otra, me parece. Pero si gustan, como les comento, y como también comenta el coordinador, siempre estas clases son grabadas, entonces no hay ningún problema, lo pueden realizar después, ¿no? Y ya si es que también por ahí les pica la curiosidad de quién está en el top 10, también les puedo compartir los resultados en la siguiente clase. Ya les pasé el enlace para que así lo puedan realizar quienes recién nos estamos incorporando. Muy buenas noches. Vamos a actualizar. A ver, vamos a ver. Ya, ya se van sumando poquito a poco unas cuantas personitas más. También lo hizo Rosa. Creo que era justo quien me estaba preguntando que no se pudo loguear, no pudo poner su nombre.
Como les comento, no se preocupen, esta tabla posiblemente va a cambiar hasta la siguiente clase, que es el jueves, debido a que depende tanto de la puntuación como también de los tiempos. Entonces, ahí va a haber quienes somos competitivos, quizás vamos a querer hacerlo una y otra vez, y también de pasada, y al mismo tiempo practicamos, ¿no? Practicamos acerca de los conceptos. De ahí sigue Sony y de ahí también se posiciona Nadia. Igual, como les comento, ustedes pueden ingresar las veces que quieran, pueden poner su nombre si gustan, si no quieren poner su nombre, no se preocupen, no lo colocan y directamente le dan la opción de comenzar. Entonces, más bien quería consultarles antes de ya dar inicio a la clase, porque justo ya pasaron los minutitos. ¿Les parece bien que las preguntas sean al finalizar? ¿Seguimos trabajando de esa manera? Me avisan por favor en el chat para ver si es que las preguntas las dejamos al final o si las hacemos durante la clase. Me comentan por ahí que sí. A ver, los leo por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece más cómodo? Porque siempre voy a estar en pro de poder hacerlo de la mejor forma posible y que sea de su agrado. A ver, Wendy, levantaste la mano. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Licenciada, a mí me gustaría que me responda, porque de la otra anterior me he quedado con dos preguntas que sí a mí me parecían muy importantes. Una de ellas era, ¿de una simple anemia puede pasar a una leucemia? Y la otra era, ya no me acuerdo, pero esa es la primera que me, me está... Y levanté mi mano, pero no me llamó para contestarle. No sé Sí, disculpe, más bien, sí trato de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero como habían ya varias en el chat y estábamos un poquito corriendo contra el tiempo y como habían actividades y cosas por realizar, entonces ya quizás por eso ya no pude. Pero con respecto a la pregunta, en lo que pasa quizás por ahí un minutito más para que podamos ya dar inicio a la clase, no es que de la anemia se derive la leucemia, más bien es lo opuesto. Un síntoma de la leucemia en los niños y también en los adultos es el hecho de que la hemoglobina siempre esté baja. Y eso lo recuerdo muy bien porque cuando estaba en la clínica siempre veíamos acerca de los dosajes de hemoglobina y los pequeños salían con una hemoglobina muy baja. Y cuando yo llegué, me acuerdo que yo pregunté sobre eso, ¿no? Porque le dije, hey, ¿por qué la hemoglobina de los pequeños está tan baja? Me dicen, no, lo que pasa es por el diagnóstico e inclusive ha subido. Antes han estado con hemoglobina más baja todavía. Entonces, no es que de la anemia derive la leucemia, más bien es lo opuesto. Debido a la leucemia, una de los signos más evidentes en estos pequeños y también en adultos es que la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, el volumen corpuscular, muchos de esos exámenes que se ven por un hemograma siempre salen bastante bajos, debido más que nada a la patología, ¿no? A la enfermedad que es lo que estábamos hablando de la leucemia. Muchas gracias, licenciada. Ok, más bien disculpa por no haber podido responder anteriormente y bueno, espero haber podido satisfacer esa consulta. A ver, hay un cierto empate. Ya, les mando el enlace nuevamente, no se preocupen. Aquí está. Entonces, el enlace de la actividad que ahorita ya di unos cuantos minutitos para poder realizarla. No se preocupen si es que lo hacemos ahorita, lo hacemos después. Igual va a poder estar abierta esa actividad hasta el final del curso, a modo de que ustedes puedan seguir practicando hasta antes de su examen, ¿no? Por ahí, esas actividades que la profesora les deja, pueda que por ahí haya alguna pregunta de examen. Les dejo ahí con la duda. Ahora, hay un cierto empate, por así decirlo, porque me colocan que sí están de acuerdo para que sea al finalizar, pero también me colocan que sea durante. Entonces, no sé, necesito las opiniones de los demás, a ver qué me comentan, si es que ponen en el chat durante o después, para poder así. Ay, más bien creo que hay un micrófono prendido. Sí, creo que se le prendió el micrófono por error. Sí, al final, al final. Ok, bueno, en lo que me han ido comentando, rescato que la mayor parte prefiere al final, así que se va a realizar al final. Bien, entonces voy a dejar de compartir esta actividad. Muchas gracias, chicos, por su participación. Ya quizás en la siguiente clase vamos a poder ver cuál ha sido el top 10
Así que voy a pasar a compartir lo que es la clase del día de hoy, que es lonchera saludable. Muy buenas noches con los presentes. Para quienes recién nos estamos conectando, recién estamos terminando de hacer lo que es la actividad, no se preocupen. Recién vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy. Un tema muy importante que a veces quizás los papis dejamos un poco de lado. ¿Qué es la lonchera saludable? Aquí sin querer que se movió un poquito el título. Acorde a ciertos estudios, por ejemplo, rescaté un estudio que me pareció muy interesante de Rojas y Riveros del año 2020, definen a la lonchera saludable como un refrigerio, que digamos que son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia de este refrigerio, de esta media mañana o media tarde, según el turno el horario de turno de clases del pequeño? Es que este refrigerio no es que lo consuman en casa, sino que este es llevado al centro de estudios y que este tiene que durar el tiempo suficiente, una característica muy importante, que hasta el momento en el cual los pequeños tengan este momento de receso y así se puedan reponer energías. Ello debido a que, como les comentaba a un inicio, quizás para quienes recién nos estamos incorporando, les repito, es que cuando los niños van a su escuela, van a su nido, van a su centro de educación inicial o por ahí inclusive podríamos estar hablando hasta de primaria, siempre gastan energía, ya sea debido a que la profesora le enseña una cosa, otra cosa, tienen educación física o como lo puedan llamar en otros países, ¿no? Que hacen actividades físicas, ya sea que los niños salen a corretear durante el recreo, durante quizás algún primer recreo, segundo recreo, dependiendo de cómo manejan las clases los colegios. Entonces, ahí el niño usa bastante energía, sin contar con otros factores que hay en esta población infantil. ¿Cuáles son? Uno, que el niño está en constante crecimiento, tanto en lo que es ganancia de peso como también en lo que respecta a la talla y también el hecho de que su organismo sigue creciendo día a día, sigue madurando, sigue haciéndose ya para poder ya en algún cierto momento ser como un adulto, ¿no? El organismo ya como tal de un adulto que trabaje con la misma funcionalidad y la misma rapidez que lo que hace un adulto. Entonces, el niño crece en muchos aspectos. Y para eso, aumentando el gasto energético que tiene al momento en el cual está corriendo de aquí para allá, o que les hicieron hacer una actividad u otra, el calor, inclusive debido al calor, y otros factores hacen de que se vayan bajando esas energías con el que el niño va al momento de estudiar. Recordemos que algo muy importante y que justo lo vamos a ver aquí, lo que es la lonchera, merienda, refrigerio, media mañana, no reemplaza al desayuno. Inclusive en los niños siempre vemos por conveniente y por recomendado que se utilicen 5 comidas en ellos, que estén fraccionadas para que así haya una mejor asimilación del pequeño, así podamos llegar a satisfacer los requerimientos nutricionales que ellos tienen sin que el niño se sienta lleno o quiera dejar una comida por otra, entre otras causas, ¿no? Entonces, con respecto a estas 5 comidas, me estoy refiriendo a las principales que todos conocemos, que todos consumimos, quiero creer que todos consumimos en esta sala: desayuno, almuerzo y cena. Y también hablamos de 2 comidas que también tienen que estar entre estas. Entre el desayuno y el almuerzo tenemos a la media mañana y entre el almuerzo y la cena tenemos a la media tarde. ¿Por qué mencioné según el horario? Porque hay algunas escuelas que trabajan en el turno mañana o turno tarde. Entonces, con respecto a ello, estaríamos hablando de que esta lonchera es como esta media mañana o la media tarde, dependiendo del horario en el cual el niño estudie. La mayor parte de los pequeños suelen estar en el turno mañana, pero sí hay casos en los cuales están en turno tarde. Entonces estaríamos hablando de estas 2 comidas adicionales, no que reemplazan. El hecho de que el niño haya consumido el desayuno no quiere decir de que ya directamente lo vamos a pasar al almuerzo sin haber pasado por la lonchera o la media mañana. El niño va a volver al almuerzo con bastante apetito, con bastante hambre. Va a estar, se podría llegar a decir, ansioso por consumir alimentos y va a llegar a un punto en el cual va a consumir de más, o quizás el niño no se llenó y yo ya terminé de cocinar, ya no hay más de este platillo, entonces le doy una galleta. Entonces, para poder evitar eso, ayuda bastante, tanto en niños como en otras poblaciones, fraccionar las comidas, haciéndolas así en 5 comidas: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Con respecto a ello, MINSA nos habla de que
la lonchera equivale la lonchera, refrigerio, media mañana, merienda, media tarde, cualquiera de estas denominaciones, equivalen del 10 al 15% del requerimiento diario del niño. Según la edad, porque como les comentaba, hay muchos factores que juegan para que la cantidad, el requerimiento energético y nutricional varíe en cada niño. Más o menos se puede llegar a calcular que son entre 100 y 200 kilocalorías aproximadamente esta lonchera. Entonces no es mucho. Tenemos que tener muy en cuenta ello, que son niños, no son adultos. He visto muchas madres de familia que me mencionaban que estaban preocupadas debido a que el niño no consumía toda la lonchera y devolvía una cierta parte a casa. Estaban preocupadas, decían, ¿qué hago? Quizás está bajando de peso. Pediatría los evaluaba y estaban normal, nutrición también los evaluaba y también estaban en un estado normal, tenían un buen peso para la talla para la edad y peso para la talla adecuado. Y las mamás seguían preocupadas. Y era porque cuando nos mencionaban todo lo que le mandaban en la lonchera, era una lonchera que inclusive para un adulto sería bastante. Entonces tenemos que tener mucha precaución en cuánto le mandamos. No digo que tampoco los matemos de hambre a los pobres pequeños, no, tampoco es eso, es siempre un equilibrio. Por eso es que se menciona que es del 10 al 15% de todo lo que debe consumir el niño durante el día. En esta lonchera tienen que incluirse ciertos alimentos, cereales, proteínas, vitaminas y también una bebida. Ello porque, puesto que los cereales y también inclusive podríamos llegar a incluir por ahí las grasas, tanto los cereales como las grasas le van a aportar al niño la energía requerida. Las proteínas, como les comentaba, el niño está en constante crecimiento, entonces requiere que en esta merienda también haya proteína, puesto que todo el tiempo, cada día que pase, el niño va a seguir creciendo de una forma u otra. Es por ello que necesitamos esos bloquecitos, estos ladrillos que ayudan a que el niño poco a poco vaya creciendo y su cuerpo también vaya desarrollando de forma adecuada. Vitaminas para el buen funcionamiento de su organismo y también de una bebida. Es muy importante lo que es el agua en los pequeños. Bueno, acá ya este es un envase como de adulto. Hemos visto que hay tomatodos para más pequeñitos que son más o menos de entre 350 y 400 mililitros aproximadamente suelen ser estos tomatodos, que suelen ser los que se incluyen en la lonchera y que el niño mismo te va a decir si es que le fue suficiente o quizás necesita un poquito más. Todo ello varía según muchos factores, entre los cuales tenemos la actividad física de ese día. Quizás hubo un día que le mandamos un tomatodo enorme y el niño regresó la mitad. ¿Por qué? Porque el día que nos pidió más agua era el día que él hacía actividad física, educación física o como lo solemos llamar en nuestro país. Entonces, varía dentro de muchos factores, pero por lo general se manejan estos envases de 300, 400 mililitros, suficientes para que el niño pueda saciar esa sed que tiene, e incluye, especialmente en este verano, que hace mucho calor, y si un adulto a veces no sabe qué hacer, imagínense un niño que en su colegio no va a poder tener donde servirse más agua. Entonces tenemos que mandarle la cantidad adecuada para que el niño pueda pueda saciar esa sed. Otra característica muy importante y las que justo les estaba hablando al inicio, tiene que ser apto para consumir en el tiempo de refrigerio de los niños. Si le mandamos algo que realmente se pueda llegar a deteriorar con el paso del tiempo y que no haya forma de poder retrasar ese deterioro, el niño va a abrir su lonchera y va a tener un olor muy fuerte que va a salir de él. Y el niño se va a asquear, no va a querer consumirlo, inclusive quizás otro día que le sirvamos en la casa el mismo alimento y ya no lo va a querer. ¿Por qué? Porque los niños son bastante susceptibles a muchos factores y uno de ellos también puede ser el olor. Ese es uno. Otro que también tiene que ser suficiente. Ni tan poco, ni mucho. Tiene que ser el equilibrio de tal forma que el niño lo pueda consumir durante este refrigerio. ¿Ello por qué? Porque el niño a veces se condiciona mucho a que la profesora, claro, le va a decir, ¿no? Ya terminó el recreo, tienes que guardar tu lonchera. Y el niño va a decir, ¿qué hago? El niño en ese entonces, en esa etapa, está en obedecer a los padres y también obedecer a su profesora, a su miss, a su maestra. Entonces, va a estar en ese momento el niño va a estar en una contradicción, va a decir, si es que no como mi lonchera, mi mamá quizás me va a gritar, o mi papá me va a gritar, o mi cuidadora me va a gritar que porque no la comí, pero si es que no la guardo, la profesora también me va a gritar, entonces no va a saber qué hacer el pequeño. Y por eso es que siempre se recomienda que sea una cantidad suficiente
Uno, con respecto a brindarle esta cantidad de calorías, de proteínas y de diferentes nutrientes que requiere el niño. Y otro, que también sacie su hambre hasta el momento en el cual llega a casa, ya sea en el almuerzo, ya sea en la cena, dependiendo del horario del pequeño o de la pequeña. ¿Ok? Entonces, y nuevamente recalco, la lonchera no reemplaza ni al desayuno, ni a la cena, ni al almuerzo, a ninguna comida. Es una comida adicional. Por eso es que les comentaba que por lo general se tiene que fraccionar los alimentos de los pequeños en desayuno, media mañana o lonchera, almuerzo, media tarde o quizás lonchera, dependiendo del horario del pequeño, y también lo que es la cena. Que esto inclusive es una recomendación que no solo se sigue en niños, también se recomienda en adultos fraccionar las comidas de esta forma, en especial cuando estamos en horario de oficina, no desayunamos, a veces por los ajetreos de la vida no desayunamos o no almorzamos o no cenamos, eso tampoco está bien. Así que, y de forma aún más preocupante viene a ser en los niños, si es que los condicionamos a que el desayuno puede ser suprimido, o la lonchera o el almuerzo puede ser suprimido. Imagínense lo que va a ser del pobre pequeño al ser adulto. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con estos hábitos alimentarios que implementamos en los pequeños. De preferencia, fraccionar entre 4 o 5 comidas y que le podamos mandar esta lonchera a los pequeños. También por un factor de que si es que el niño ve a otras personas comiendo y él no come nada, se va a sentir como que un poquito excluido. Entonces tenemos que mandarle también esta lonchera a modo de que también pueda compartir con sus amigos, ¿no? Que diga, miren, esto es lo que me mandó mi mamá. Y algo muy importante, y por eso es que también elegí esta imagen en especial, que podemos ver una carita feliz en el sándwich, es tratar de hacerlo atractivo a los pequeños, porque si le mandamos un pan que se ve todo pálido y le mandamos, no sé, con un relleno de algo que también sea mucho más pálido, el niño va a decir, ¿qué es esto? O si es que, como les comentaba, si mandamos algún alimento que se pueda deteriorar, peor, el niño va a ver y va a decir, esto es negro, ¿qué color es este? O esto no parece lo que yo suelo comer, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Y este, esta imagen no solamente se repite aquí, recuerdo que se las coloqué, bueno, una imagen similar cuando vimos alimentación complementaria, porque también el apetito y el hambre entran por los ojos. Entonces la comida también tiene que ingresar de esa manera, al poder verlo, que el pequeño se vea en el deseo de querer consumirlo. Es por eso que tenemos que poner nuestras manos a la obra, papis, mamis, cuidadores, para poder así hacer del plato algo un poquito más divertido, un poquito más recreativo, sin el extremo de jugar con la comida, pero que sí sea agradable para el pequeño. Vamos a ver ahora la estructura de la lonchera saludable. Hay ciertos alimentos que tenemos que considerar. Entonces, les mencioné acerca de que se incluyen cereales, proteínas y vitaminas. Hay otras denominaciones para estos mismos alimentos que en este momento también les voy a mostrar. A los carbohidratos y a las grasas las consideramos como alimentos energéticos, porque como su propio nombre lo menciona, nos brinda energía para utilizar en nuestro día a día. Por eso que se colocó aquí, energéticos como carbohidratos y grasas. Estos aportan energía y saciedad para seguir nuestro día. En especial de los pequeños, que como les comentaba, todavía tienen, después de la lonchera, tienen que pasar 2, 3 o inclusive 4 horas de clase, de teoría, y de ahí hasta llegar a su casa, a poder almorzar o a poder cenar. Entonces, esto ayuda a que la energía del pequeño no se caiga para abajo, sino que se mantenga a lo largo del día. De preferencia, se consideraría una cierta recomendación que sean alimentos integrales, dependiendo también de los gustos del pequeño, porque si les digo sí o sí tienen que mandarle alimentos integrales, quizás el niño no está acostumbrado, quizás no le hemos inculcado, no hemos fomentado estos alimentos en la vida del niño. Entonces, si es que no es integral, tampoco no es un gran problema, pero sí se recomienda que sean integrales para poder tener un mayor contenido de fibra y que así el niño pueda tener esas deposiciones normales, ¿no? Y que también su tracto intestinal trabaje normal, que también le ayude también a saciar ese apetito que pueda llegar a tener. Ejemplo de ello, tenemos a muchos, no solamente al trigo y derivados, que como vemos aquí la imagen nos habla mucho más que las palabras, el pan, ¿no? Que el pan suele ser casi siempre el alimento clásico en las loncheras de los niños. También tenemos otras variedades que se pueden enviar.
ya sea la avena, ya sea la quinoa, ya sea el maíz, en el caso de lo que son los carbohidratos. En lo que respecta a las grasas, podríamos estar hablando de frutos secos, siempre y cuando se haya acostumbrado el pequeño a consumirlos, que no sea alérgico, no vaya a ser que le manden algún alimento que el niño sea alérgico a ese alimento, no, por favor, tener mucho cuidado y observar mucho cómo reacciona el cuerpo del pequeño al consumir estos alimentos. Por eso es que les ponía más que nada como ejemplos estos de aquí. Tenemos a la avena, a la quinoa, bueno, en este caso tenemos quinoa con piña, tenemos al maíz, tenemos al trigo y a los derivados, que más que nada lo encontramos en el pan. Podemos estar hablando también de tubérculos, dependiendo de las costumbres del pequeño o de la pequeña, o bueno, las costumbres de la familia, que pueden ser quizás incluir papita sancochada o camote sancochado, por ahí yuca sancochadita o en bastoncitos. No todo depende mucho también de las costumbres, de los hábitos alimentarios que tengan los padres y que realmente espero que sean saludables o si no, en todo caso, esta es una buena oportunidad para también poder mejorarlas. Tenemos por otro lado a los alimentos constructores. Como su propio nombre lo menciona, ayuda a construir. Estos alimentos nos proveen de proteínas, las cuales, como les comenté en un inicio, permiten brindar al cuerpo estos ladrillitos para poder seguir construyendo estructuras y que así el desarrollo del pequeño sea normal y pueda ir creciendo adecuadamente, sus sistemas puedan responder adecuadamente y vayan madurando también con el paso del tiempo. Entonces es muy importante el consumo de proteínas también en los pequeños, que cabe resaltar que también nos aportan ciertos minerales, como hablamos en la clase anterior, ¿no? Hay ciertos alimentos constructores, ciertos alimentos por parte de las proteínas que nos aportan también minerales como, por ejemplo, el calcio, lo que es el hierro, el magnesio, el zinc, entre otro tipo de minerales también. La recomendación es que de preferencia sean bajos en grasa y también bajos en sal. Con bajos en sal más que nada apunto un poquito a lo que es el queso, al queso, quizás al huevo, que si le preparamos un saltado de sangrecita o pollito deshilachado, o quizás por ahí le hacemos un saltadito de carne también al momento de mandarle la lonchera, ahí tratar de usar lo mínimo de sal posible. Como les comentaba, es muy importante ello debido a que estamos acostumbrando al pequeño a un cierto punto de lo que es el sabor, ya que recordemos que el azúcar y la sal son más que nada aditivos que nosotros utilizamos para realzar el sabor. Y hay otras formas en las cuales lo podemos hacer y de forma un poquito más natural y que no predispongamos al pequeño a que muy a largo plazo y ya de adulto pueda llegar a usar cantidades excesivas del azúcar, de la sal y que le puede predisponer a ciertas enfermedades, ¿no? Con respecto a bajos en grasa, podemos estar hablando también de la carne, con respecto a los lácteos, ¿no? Los lácteos y sus derivados que podrían ser descremados o semidescremados, más que nada para el hecho de que, como les comentaba, la lonchera equivale más o menos del 10 al 15% de la dieta. Entonces, si es que le damos alimentos que sean muy ricos en estas grasas, cuando podríamos darle otros alimentos que son un poquito más bajos en grasas y que son de la misma variedad, pero más bajos en grasas, entonces es más que nada para poder mantenernos en el margen de ese porcentaje de la dieta del pequeño, para tampoco darle una alimentación excesiva, porque el niño se va a llenar, va a llegar a casa o quizás inclusive en la clase se puede dormir por el hecho de haber comido mucho. Al llegar a casa no va a querer almorzar o no va a querer cenar porque ya va a estar muy lleno después de la lonchera, los papás se van a molestar, van a decir, no, tú comes porque comes. Entonces, para evitar todos esos escenarios, se recomienda que se hagan las cantidades suficientes y que nosotros mismos veamos cómo es que consume el niño. Quizás el niño A, que tiene el mismo peso, la misma talla, la misma edad, consume diferente al niño B, que tiene igual la misma talla, el mismo peso, la misma edad, pero que la cantidad que ellos consumen es distinta. Todo ello previa evaluación del nutricionista, ¿no? Para que así les pueda brindar aún más detalle con respecto a según todos estos factores, el niño debería consumir esto en su lonchera, esto, aquello, por ahí se le encontró alguna deficiencia de algún mineral o alguna vitamina, o que se recomienda entonces priorizar este tipo de alimentos. Ejemplos de los alimentos constructores, tenemos a la leche, a los lácteos, ¿no? El queso, el yogur, al huevo sancochado, que yo recomendaría que quizás le mandemos esporádicamente el huevo, no porque sea malo, sino porque a veces el olor puede ser bastante fuerte.
Entonces tratemos de evaluar cuál es la mejor forma en la cual podemos incluir estos alimentos constructores sin que al niño le llegue un olor muy fuerte y que haga que quizás el alimento lo rechace. La sangrecita también es un ejemplo que se ha ido popularizando últimamente, más que nada por los altos índices de anemia que tenemos aquí en Perú. Recordando un poquito la clase anterior, en Perú tenemos un índice de 43.6%. Entonces tenemos que tener bastante cuidado si es que nuestro niño tiene el diagnóstico de anemia. La sangrecita también se puede incluir en las loncheras a modo de poder así ir complementando y complementando ello junto con su tratamiento farmacológico para que así pueda salir ya del cuadro de anemia. Otro ejemplo de un alimento constructor muy común viene a ser el pollito, le podemos picar un poquito de apio y ponerle un poquito de limón encima. También la carne, algo que solían hacer, por ejemplo, mis padres, era que cuando se cocinaba, ¿no? Se cocinaba en la mañana ya para lo que es el almuerzo y se refrigeraba y sobraba un poco de carne. Ok, hoy día pan con lomo. Y qué rico. Uno, a menos aquí en Perú, que visualice un pan con lomo en el desayuno es bastante agradable. Entonces, y lo que sí les reitero, de preferencia bajos en grasa y bajos en sal, ¿no? Tratemos de irnos acostumbrándonos poco a poco a ir disminuyendo poquito a poco, más que nada, para poder prevenir ciertas enfermedades a largo plazo, en nosotros y también en nuestros pequeños. Entonces, ahí el doble carácter de importancia que tiene el poder tener estos hábitos alimentarios saludables. Como alimentos protectores, como su propio nombre lo dicen, protegen, algo que también vimos en la clase anterior y inclusive en otro curso que estamos viendo acá de nutrición y dietética, es que las vitaminas y los minerales tienen un carácter protector en el organismo. Uno, recordemos que hay vitaminas que son antioxidantes, ayudan a que el cuerpo se puede decir, no se envejezca más rápido de lo que suele ser, ¿no? Siempre el cuerpo tiene ciertos periodos, ¿no? Todo avanza con el tiempo y tal, pero también los elementos protectores, en este caso, por ejemplo, los antioxidantes, nos ayudan a que esto no sea tan rápido como a veces suele ser, ¿no? A veces se suele acelerar mucho más debido ya sea al ajetreo, al estrés, entre otros tipos de factores. Entonces, un ejemplo viene a ser ello. Otro ejemplo viene a ser el que también las vitaminas y los minerales, recordemos que cuando hay ciertas deficiencias en el cuerpo muestra ciertos signos, hasta que luego ya el paciente es diagnosticado. Digamos, suele tener constante presencia de escorbutos aquí en los labios. Puede ser un símbolo o signo del hecho de que pueda tener una deficiencia de vitamina C. Quizás, y como lo hablamos en la clase anterior, tiene las partes de acá de las conjuntivas muy pálidas. El niño de por sí está bastante pálido, está cansado, está irritado, se para durmiendo en clase. Duerme a lo que duerma, igual siempre despierta muy cansado, muy así. A veces el mismo niño nos dice, me siento mareado o mareada. Esos son signos posibles de que se pueda tratar de una anemia. Entonces recordemos, el hecho de que tengamos la cantidad suficiente de vitaminas y de minerales también nos ayuda a proteger al cuerpo de estas deficiencias y también de otras enfermedades, de otros agentes patógenos, ya sean bacterias, virus, entre otros. En especial en esta edad. Recordemos que los niños siempre van a estar ahí juntos en el mismo salón. Y suele ser muy común que si un niño se enferma de algo, contagia por lo menos a 3, 4, 5 niños, o a veces casi todo el salón termina contagiado. Más que nada por el mismo hecho de que los niños no es que tengan no que sean descuidados, sino que a veces no miden muchas cosas. Entonces, si es que un niño estornuda a su costado, él no le va a decir, hey, cúbrete, o se va a alejar, o se va a tapar él mismo, o se va a lavar las manos a cada rato. No, en realidad los niños siempre están más predispuestos a jugar, a divertirse. Aquí si el niño estornudó y se tapó con la mano, él igual le va a dar la mano, van a saludarse así tal cual, y ahí por ahí se pasan el resfrío. Entonces, en esta etapa de la vida, es mucho más recalcante, importante, el hecho de proteger a los pequeños de ciertas enfermedades y las vitaminas y minerales nos ayudan ahí. Entonces, como les comentaba, las frutas y verduras nos aportan vitaminas, minerales y también cabe resaltar la fibra, que hay muchos niños que a veces acuden a consultorio debido a que suelen ser estreñidos y la mamá a veces ya no sabe qué darle para poder ayudar a ese estreñimiento. Entonces, una forma también es mediante el consumo de frutas y verduras también en esta media mañana y o media tarde. También brindan saciedad debido a la fibra y también mejoran el tránsito intestinal, como les comentaba. Tenemos acá ciertos ejemplos, ¿no? Siempre he tratado de buscar
Por ejemplo, aquí en los protectores también. Acá un pan con sangrecita, también un pan con la carne. El yogur, una forma en la cual pueda llegar adecuadamente es, uno, mediante un envase que sea cerrado, ¿no? Un tapercito que sea así, de esos que tienen, que son como herméticos, y lo podemos meter al freezer por un tiempo y de ahí ya se lo mandamos al pequeño. Dependiendo de la estructura de su loncherita, dependiendo a qué hora toma la lonchera, entre otros factores, podríamos considerar darle o quizás el yogur, brindarle ya estando en casa, ¿no? Todo depende de esos factores. Por eso solamente coloco ahí ejemplos y ya dependiendo de cómo nosotros evaluemos nuestra realidad, ya vemos si es que le brindamos así o le brindamos de alguna otra forma. En el caso de lo que son los protectores, vemos acá también frutita picada, que es un poquito más fácil para consumir al pequeño, porque a veces si es que le mandamos la manzana entera y el niño es un pequeñito que recién está como que aprendiendo a morder un poquito la manzana, a veces si se demora mucho y no termina la manzana, al otro día la manzana va a ser de vuelta al hogar. Va a comer quizás el pan, va a tomar la bebida porque le dio sed, pero la manzana la va a devolver a casa. ¿Por qué? Porque no le va a dar tiempo a consumirla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las cantidades que le mandamos. Y como les comentaba, estas cantidades más que nada tienen directamente que ver con las características del niño y con el apetito que el niño maneje. Si es que tiene algún cuadro patológico, también tiene mucho que ver. Entonces, por eso siempre se invita a que acudan al centro de salud más cercano, a llevar a los pequeños y a que puedan recibir esta educación con respecto a las loncheras saludables, que a veces inclusive nosotros los nutricionistas vamos a los colegios a brindarlas, a veces cuando realmente se nos permite. Entonces, todo ello tener muy en cuenta. Tenemos aquí las verduras, también un salteadito, como podemos ver aquí. Tenemos acá el huevito sancochado, también que ha sido cortado. Tenemos un poco de tomate por aquí, ¿no? Todo depende del tiempo de comida, o mejor dicho, de en qué momento el niño va a consumir la lonchera. Por eso tenemos que estar muy informados. Verduras, ¿en qué otra forma también los podemos ver? En un sándwich también, algo bastante usual, que ponemos tomate, ponemos pepinillo, podemos poner por ahí la lechuga, le echamos limón para que no se vaya a oxidar ni nada y le mandamos al pequeño. Una forma inclusive, ahora que estábamos hablando de cómo quizás mantener un poquito las verduras, en el caso de lo que es la palta, que es un energizante también muy importante, ¿no? En los elementos energéticos podemos considerar la palta. Una forma de poder hacer que esta palta no llegue del color muy oscuro, que llegue ya de una textura y un color que no sea del agrado del pequeño, es echándole un poquito de limón. Al momento en el cual nosotros exprimimos el limón, tratar de ver que caiga en todas las tajaditas de palta que le mandemos al pequeño. O en todo caso, si es que lo hacemos así todo batidito, todavía aplastado para que sea como una especie de guacamole, también colocarle ahí el limón y van a ver que ya la palta va a llegar en mejores condiciones que cuando no lo hacemos, ¿no? Porque hay muchos padres que nos dicen, el niño come palta, le gusta la palta, le encanta la palta, pero no saben cómo mandarle a los pequeños. Este es un truquito que también nos ayuda a preservar el alimento y que no se deteriore, llegue en buenas condiciones al pequeño y que el pequeño también le guste, ¿no? Y también para variar un poquito, que a veces al niño lo cansamos un poquito de queso, pollo, tortilla, queso, pollo y así lo tenemos el pobre pequeño. Entonces, una forma de variar también es incluyendo la palta de esta manera. De ahí, con respecto a ello, el huevo, inclusive quizás aquí lo tenemos huevo duro, pero hay otras formas. Podemos hacerle revuelto, podemos hacerle en tortilla, como prefiera el niño en realidad y como nosotros los padres o cuidadores tengamos en cuenta sus costumbres del pequeñito, ¿no? Que a veces el niño dice, me gusta en esta forma el huevo, pero en esta no tanto. Entonces, una forma también es tratar de adaptar las loncheras. Estas son más que nada propuestas, pero ya depende de cada padre, madre o cuidador o responsable del pequeño ver cómo lo consume el niño, ¿no? Hidratantes, muy importantes, en especial con este calor que al menos aquí en Perú sí estamos sintiendo ahora sí un calor bastante fuerte. Ahora, me comentan que se escucha con mucha interferencia. ¿Me confirman, por favor, si es que se escucha bien? Porque ahorita sí estoy con el internet por cable, no estoy con Sí, se Wi-Fi. escucha muy bien, no tengo no, por lo menos aquí no hay interferencia. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, fácil por ahí, será un poquito la red o algo que podría estar fallando por allá. Igual, no se preocupen que esto es grabado, ¿no? El coordinador ahorita lo está grabando, ¿no? Para que así puedan tener acceso y si por ahí algo no se me escucha del todo bien, en la grabación sí va a salir, así que no se preocupen.
Ahora, continuando, muchas gracias más bien por la confirmación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a todos los que justo me están colocando, que sí se escucha. Les agradezco mucho. Ahora, con respecto a los hidratantes, que inclusive por ahí se está perdiendo una pregunta, pero que sí, en realidad con respecto a la hidratación es muy importante en los niños, puesto que en el caso de si es que es agua sola, nos aportan ciertos minerales que son propios del agua mineral, del agua pura, ¿no? Del agua hervida que nosotros le hervimos. Sino que en el caso de los refrescos también nos aportan cierta cantidad de vitaminas y ayudan un poquito más en que el niño lo reciba, porque a veces hay niños que no están muy acostumbrados a tomar agua sola. Lo ideal sería el agua sola, así tal cual como lo tengo aquí, por ejemplo. En cambio, hay ciertos niños que también prefieren un poquito como que los refrescos junto con el sándwich o lo que le mandemos en la lonchera, porque así le da un poquito más de sabores, ¿no? Entonces, todo depende de las costumbres del pequeño. Pero es muy importante que los niños consuman agua. Recordemos que los niños y los adultos mayores son poblaciones muy vulnerables a lo que son estas ondas, a estas olas de calor que están habiendo, al menos aquí en Perú ahorita. Estamos, se podría decir que en un horno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la hidratación de los pequeños. Para la lonchera se suelen mencionar estos tomatodos de 300, 400 mililitros, dependiendo de las actividades a realizar del pequeño ese día, dependiendo de también si es que el niño regresa ya muchas veces con la misma cantidad de agua, preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tomaste todo el agua? ¿No tenías mucha sed? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Ha habido casos en los cuales, recuerdo en el colegio de mi hermana, que veíamos que no era culpa de los niños, bueno, en el caso de, sí, pues en el caso de los niños, no era culpa de ellos el que la mayor parte regresaban a la lonchera, no, sino que a veces la Miss no les permitía mucho tiempo de recreo por algún motivo, no sé, se atrasaban en alguna clase y tal, y hacía que los pequeños solo tengan 5 a 10 minutos para comer. Y los niños se demoran a consumir sus alimentos. Entonces, es también importante la comunicación de los padres a los pequeños, especialmente con respecto a lo que es la lonchera, puesto que le mandamos una lonchera bien estructurada con los nutrientes necesarios para su día a día y que no lo termine de comer porque no se lo están permitiendo en el colegio, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, con respecto a los niños, se habla más o menos de, a ver, permítame recordar, más o menos entre litro y medio más o menos de agua durante el día. Varía mucho según la actividad física del pequeño, según si es la temperatura, inclusive ellos son un poquito más susceptibles a lo que es el calor. Depende de muchos factores, pero por lo general se podría estar manejando eso, ¿no? De 1 litro a 1 litro y medio aproximadamente de agua durante el día. En el caso de los adultos, si recordemos, son de 6 a 8 vasos o por lo menos de 1,5 litros a 2 litros de agua durante el día. Como mínimo, dependiendo también de la actividad física. Por ejemplo, hace no mucho he hecho ejercicio. Entonces, tengo el tomatodo aquí listo para poder seguir tomando mi agua porque estoy con bastante sed debido al ejercicio. Si es que hago deporte, también es importante la hidratación en nosotros y también en los niños. De preferencia que estos refrescos o agua sean bajos en azúcar. No porque al niño le guste lo dulce significa que vamos a agregarle cantidades considerables de azúcar. Ello debido a que no solo por el hecho de que muy a largo plazo su palatabilidad del azúcar va a hacer que quiera agregar más y más y más azúcar y que al muy largo plazo el niño que se convierte en adulto va a tener mayor predisposición a diabetes y otras enfermedades. No solamente por eso, sino por algo muy simple. Nosotros quizás no nos damos cuenta a veces, pero lo dulce nos da más sed y lo salado también nos da más sed. Entonces, el pequeño, si es que le mandamos una bebida muy dulce, junto con el pan, y si quizás por ahí alguna manzana, alguna fruta, el niño va a tener sed y no va a saber ya de dónde poder tomar agua, porque como les comento, este refrigerio se lleva el pequeño al colegio. Entonces ya no va a tener dónde poder servirse agua. Bueno, por lo general, hay algunos colegios que quizás sí tengan ahí su bidón de agua para que los pequeños se sirvan, pero es un poquito complicado que eso pase. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que sean bajos en azúcar y también, como les comentaba, de los alimentos, bajo en sal, para que no le causemos al niño mayor sed. Va a tomar el agua y va a decir, ¿por qué sigo teniendo sed? Y es porque el refresco quizás estaba muy dulce. Entonces, como tenemos aquí en ejemplo, el agua pura, que es la principal, más que nada para poder así saciar la sed. Como les comentaba, cuando tiene un poquito de dulce o tal, bueno, cuando tiene regular dulce, hace que tengamos más sed. Tenemos que tener bastante cuidado y también considerando el tamaño. Una cosa es endulzar para toda la familia, algún refresco por ahí que se les habrá antojado, y otra cosa es en un pequeño
toma todo que pueda tener el pequeño. Entonces, es por ello que tenemos que tener mucho cuidado. Ejemplo de ello, refrescos o refrescos de frutas naturales. Tenemos, por ejemplo, la chicha, al menos aquí en Perú, la chicha morada. Tenemos aquí la limonada, tenemos el refresco de maracuyá, el refresco de carambola. Por ahí podríamos usar a veces la cebada, podríamos tener el agua de manzana, el agua de aguaimanto inclusive, entre otros tipos de refrescos que sean de forma natural. ¿Por qué digo natural? Porque a veces cuando yo menciono refrescos, los padres de familia suelen entenderme como estas bebidas que son envasadas. Inclusive, si es que les muestro, em, para mostrarles más o menos a qué me refiero con estos que no son naturales. Miren, les voy a mostrar, lo acabo de googlear para que lo podamos tener en cuenta y podamos ejemplificar un poquito más. Vamos a ver aquí. Listo. Me refiero a estas bebidas envasadas, tratar de evitar mandar en las loncheras. Yo sé que es mucho más fácil, que a veces se nos pasa la hora y no hacemos el refresco, no le mandamos agua al pequeño y compramos algo en el puesto de golosinas del frente del colegio. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el lado negativo de estas bebidas? No digo por marcas, por eso es que traté de googlear así tal cual para que podamos ver todas las marcas que hay en el mercado, al menos aquí en Perú. Quizás en otros países tengamos otras marcas, pero por aquí son las principales, ya quizás por ahí en su país ya sabrán a cuáles me refiero. Es que la mayor parte tienen un elevado contenido de azúcar. Si no tienen un elevado contenido de azúcar, tienen un elevado contenido de edulcorantes, que muchos de ellos te dirán que no aportan energía, pero hay muchos de ellos que sí. Es más, hay algunos edulcorantes que causan que el niño tenga una sed. Entonces, no le estamos haciendo el hacer como queremos al pequeño. Otro motivo, si es que no tiene mucho edulcorante, si es que no tiene mucho azúcar, también tiene sodio. Porque como les comentaba, el sodio también ayuda a que se intensifique un poco más el sabor de las bebidas, de estos alimentos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tratar de evitar mandarle estos refrescos a los pequeños, estos refrescos artificiales. Por eso yo mencionaba estos ejemplos de aquí, porque son refrescos que por lo general los podemos hacer en casa, que no son muy complicados, que inclusive podemos hacer bastante y tenerlo refrigerado y mandarle al niño 1 o 2 días un refresco, otros 2 días otro refresco y así combinamos con toda la semana. Entonces, la recomendación principal es esa, tratar de evitar. Yo sé que a veces por alguna emergencia sí se podría dar el caso. Nadie está libre, pueden pasar una y muchas cosas y no vamos a tener quizás, a veces no tenemos agua, por ejemplo, en mi hogar solemos no tener agua, entonces no hay de dónde mandarle al niño, ok, le compramos alguna bebida en el kiosco ahí de cerca al colegio, pero que sea algo muy esporádico. Si es que podemos evitarlo, mucho mejor. Si es que no tenemos por A, B, C, D, X, Y motivos, no podemos hacer este refresco ese día en la casa, ok, podemos adquirirlo ahí en los kioscos, es una facilidad que podemos tener, es más accesible, pero que no sea muy constante, porque si no el niño también lo va a relacionar, que al otro día pasan 1 o 2 días y va a decir, ¿y por qué no me mandaste mis fruguitos? ¿O por qué no me mandaste esta marca o esta marca que sí me gustó? Entonces vamos a también acostumbrar al pequeño a normalizar esa bebida artificial, sin considerar el hecho que también tiene químicos, saborizantes, colorantes, preservantes. Me dirán, hay algunos que dicen que no tienen preservantes. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, se trata de regular aquí la publicidad mediante el organismo Indecopi, pero a veces no se regula del todo. Entonces, si es que tiene una fecha de vencimiento, es porque tiene preservantes, colorantes, tiene diferentes químicos para poder preservar el alimento y que duren hasta esa fecha de vencimiento. Entonces, así la marca cual sea, te dice que no tiene preservantes, igual vamos a ver en su etiqueta que van a tener ciertos nombres que uno no conoce. Y que si uno lo googlea, por ahí te va a salir que sí es un preservante. A pesar de que la publicidad te dice una cosa, muchas veces, la empresa no suele decir a ciencia cierta lo que contiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, en especial porque estamos hablando de la nutrición infantil. Dependiendo de esta nutrición, vamos a formar los hábitos alimentarios del futuro adulto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en inculcarle estos hábitos alimentarios que sean de preferencia saludables. Este frugos, esta bebida, que sea algo esporádico, que no sea algo frecuente, ¿sí? Entonces vamos a continuar
Recomendaciones a tener en cuenta. Como les comentaba, estas son recomendaciones tanto de OMS como de la Organización Mundial de la Salud, como del INS, el Instituto Nacional de Salud aquí en Perú. Para las loncheras saludables, se recomienda evitar agregar excesos de sal y azúcar en la lonchera. Por ahí que el niño ya está acostumbrado a que le echemos quizás una cucharadita de azúcar a todo el envase en total, está bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado con que esto sea un hábito que el niño pida que sea más dulce y más dulce y más dulce. Igual con la sal. Al huevito revuelto, al huevito sancochado, a la tortillita, quizás agregarle una nadita de sal, pero poquitito, dependiendo de cómo hemos ido acostumbrando al pequeño mediante la alimentación complementaria y de ahí ya a la alimentación tal cual de la olla familiar. Entonces, ¿se puede agregar? Sí, pero teniendo mucho cuidado con las cantidades. Recordemos, son niños, su paladar se está desarrollando poquito a poco, entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Otra recomendación muy importante y que ya adelanté un poquito en la diapositiva anterior, preferir alimentos caseros y no bebidas y o productos industrializados. Aquí podemos ver ejemplos muy evidentes con industrializados, lo que son las gaseosas, por ahí las galletas, que bueno, no puse el envoltorio como tal porque para no estar poniendo todas las marcas que hay aquí en los supermercados, pero ya sabemos a qué galletas me estoy refiriendo. Y también a estos pastelitos, que a veces uno dice, no, pero dice que es enriquecido con hierro, que es fortificado con tal cosa. Como les comento, lamentablemente hay ciertas empresas que igual van a tratar de querer hacer que su producto se consuma. Muy aparte de que también aquí en Perú y en otros países me parece que manejan semáforos sobre la alimentación saludable, aquí nosotros manejamos octógonos. Entonces, la empresa siempre va a hacer todo lo posible de que su producto se consuma a pesar de que tiene ciertos octógonos. Recordemos, estos octógonos son aquellos que, mediante disposición aquí del Estado, se colocan en los alimentos que tengan elevado contenido de azúcar, elevado contenido de sal, elevado contenido de grasas saturadas y el más grave o un poquito más peligroso de todos estos es el elevado contenido de grasas trans. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver lo que consume el pequeño. Y un motivo por el cual se menciona preferir evitar estos productos es que tienen muchos componentes que en realidad deberíamos evitar o de como que hacer un consumo muy esporádico en los pequeños. Elevado contenido de azúcar, elevado contenido de sodio, elevado contenido de grasas y de grasas trans. Con respecto a lo que es el azúcar y el sodio, lo vamos a ver inclusive en alimentos dulces. Como les comentaba, tanto el azúcar como la sal son utilizadas para poder realzar el sabor de algún alimento. Entonces vamos a ver en algunos queques, en algunas galletas, que inclusive van a tener cantidades de sodio que van a hacer que en la etiqueta salga alto en sodio. Igual los refrescos, en los refrescos a veces ya no tienen el octógono de alto en azúcar, porque han usado diferentes edulcorantes y tal, ¿no? Pero también tienen elevado contenido en sodio. O también tienen muchos colorantes, que a veces el niño toma la bebida y su lengua y sus labios son pintados de algún otro color. No es que sea algo mortal, pero sí es un poquito peligroso que consuman estos alimentos, estas bebidas que tienen mucho colorante, que también así la bebida sea, entre comillas, lo más natural posible. Si es que tiene fecha de vencimiento, porque esa sí es norma de aquí del estado, si es que tiene fecha de vencimiento es que igual va a tener preservantes. Entonces, tenemos que ser clientes muy observadores, muy críticos con respecto al consumo de estos alimentos, en especial de los pequeños que hemos visto que cuando los niños consumen elevado contenido de azúcar a veces no tienen a dónde correr más, porque la energía se les dispara al máximo con respecto a lo que es su cuerpo y están muy inquietos de aquí para allá, llegan a estar bastante hiperactivos. Entonces, para poder evitar todos esos cuadros, esas situaciones, se recomienda preferir alimentos caseros y que no sean bebidas de esta magnitud, ¿no? De esta naturaleza. Otra razón, otro motivo por los cuales quizás podríamos tener en cuenta evitar estas bebidas gasificadas es por lo mismo que tienen gas. Entonces, y como lo comentábamos en la clase anterior con respecto a anemia infantil, si es que el niño tiene anemia y le mandamos la mayor cantidad de alimentos ricos en hierro posibles en la lonchera para que pueda nutrirse y así poco a poco ya pueda salir de ese cuadro de anemia, si le mandamos gaseosa, estas bebidas carbonatadas, estas bebidas gasificadas,
no permiten al 100% la absorción del hierro que le podamos estar mandando. Entonces, inhibe la absorción de muchos nutrientes. Entonces, siempre se tiene que tratar de evitar este tipo de consumo de bebidas. Ya de por sí las bebidas que les mostré anteriormente supuestamente eran derivadas de fruta, de pulpa natural y tal y cual. ¿Igual tiene preservantes? Sí. Entonces, imagínense estas bebidas gasificadas que no tienen vitaminas y, para colmo de males, evitan la absorción de ciertas vitaminas y minerales. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que podamos mandar en los pequeños. Ahora, algo muy importante también es evitar el exceso de grasas y de frituras en la lonchera saludable del pequeño, debido a que la fritura, cuando nosotros freímos algo, por ejemplo, digamos, el niño le gustan las papas fritas y le quiero mandar papas fritas, que sea de preferencia esporádico, que esas papas fritas sean máximo una vez al mes, por no decir de que no se recomienda mandarlas en la lonchera. Uno, tiene elevado contenido de calorías. Como les comentaba, la cantidad de calorías que aportan las grasas son 9 kilocalorías por gramo. Recordando un poquito la primera clase, les pongo a poner inclusive aquí en el chat. Recordemos que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. De ahí proteínas, 4 kilocalorías por gramo también. Y las grasas sí nos aportan 9 kilocalorías por gramo. Entonces recordemos que tienen elevado contenido de grasas que el alimento poco a poco las va absorbiendo. Con respecto a, por ahí que estoy viendo, con respecto a las grasas trans es cuando la grasa la sometemos a un cierto nivel de calor, que llega a un punto en el cual su estructura química va cambiando. Y se ha visto varios estudios que mencionan que estas grasas trans son bastante peligrosas a largo plazo, puesto que pueden predisponer a la persona, más que nada hablando ya a largo plazo, a padecer de ciertas dislipidemias. Entonces es por ello que se suele recomendar evitar el consumo de estas grasas trans. Entonces, a pesar de que sean con aceite de oliva, igual va a llegar un punto en el cual ese aceite ya se va a seguir deteriorando su estructura química. Con respecto a la freidora de aire, igual es una fritura. Y estaríamos acostumbrando al pequeño a decir, no, pero es que la freidora de aire no hay ningún problema, supuestamente es un poquito más sano. Como que todavía hay ciertos estudios con respecto a la freidora de aire, pero hay algunos que nos mencionan que nosotros cuando hacemos frituras, digamos en una sartén, se botan diferentes químicos, tanto en lo que es el humo, el punto de humo de este aceite, como también en la coloración del alimento que estemos friendo. Una cosa es freírlo y que quede un cierto color, a otra que ya quede medio marrón. Cuando ya tiene ese color marrón, se conoce como acrilamida. A ver, voy a escribirles también acá. Miren, es esto de aquí. Les voy a dejar de compartir y les voy a poner, a ver, ¿cuál imagen? Esta de aquí. Miren, les voy a dejar de compartir para poder explicarles un poquito más acerca de estas sustancias que se hacen presentes en los alimentos fritos. Esto de aquí es la acrilamida. Bueno, este es el compuesto químico. La acrilamida viene a ser ya cuando el alimento se va decolorando con respecto al tiempo en el cual lo tenemos en el aceite, cuando lo vamos friendo. Como vemos aquí, un color aceptable. Si bien es cierto, las frituras no son un tipo de técnica culinaria que nosotros recomendemos, pero puede ser un consumo esporádico. Al niño también, al niño y al adulto nos gustan las frituras, entonces esporádicamente es aceptable, pero también con una cierta coloración, porque ya luego se van oscureciendo más. Inclusive en la parte de aquí podemos ver una transición del pancito, ¿no? Que poco a poco se va poniendo un poco más oscuro, un poco más oscuro. Ya esto es bastante peligroso a largo plazo. Debido a que, como les comento, hacer fritura, el alimento que está siendo sometido a este tipo de técnica culinaria va absorbiendo estos químicos del aceite, que el aceite ya poco a poco se va deteriorando la estructura química.
Entonces, estos compuestos no son tan saludables que digamos, como les comentaba, porque a largo plazo podrían llevar al consumo excesivo de grasas trans. Entonces, con respecto a otro compuesto que justo leí por ahí acerca de la fritura por lo que es la freidora de aire, hay otro compuesto más que se volatiliza cuando freímos algo, que viene a ser la acroleína. La acroleína no es más que nada como un dato adicional que les estoy brindando, no se vayan a preocupar, no va a venir en el examen ello, pero solamente les quería comentar con respecto a las frituras del por qué los nutricionistas no solemos recomendar las frituras por ningún medio. La acroleína viene a ser un tipo de gas que se volatiliza al momento en el que nosotros estamos friendo y ya ese aceite lo estamos sobrecalentando demasiado. Por eso es que siempre se recomienda que haya un cambio de aceite cada tanto. Mientras estamos friendo algo, tratar de ver la coloración del aceite por nosotras mismas. Quizás en los patios de comida y tal no podemos llegar a ver eso, pero al menos nosotros en casa sí. Y es por ello que siempre se recomienda no consumir tanto de estas frituras y si es que se va a hacer fritura, que no sea del todo tapado. Porque al momento en el cual nosotros lo dejamos ahí al aire libre, si bien es cierto nos va a salpicar, sí, yo sé, me he quemado cuando me ha salpicado aceite, pero al menos así ayudamos a que esta acroleína no se impregne en el alimento, sino que se volatilice, que se vaya al aire y que por a gravedad pues suba. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros lo freímos en estas freidoras de aire? Que sí, que no se agrega mucho aceite, que sí, que tiene una textura muy agradable, muy fácil de cocinar, no tiene mucha grasa. También se expone al alimento a este tipo de químicos. Todavía no hay estudios al 100% con respecto a los efectos secundarios que puede causar este tipo de freidoras de aire, pero algunos estudios nos mencionan acerca de este gas. Es por ello que nosotros los nutricionistas no solemos recomendar. ¿Te gustan las frituras? Ok, no hay problema, puedes consumirla todos los días, siempre y cuando sea en freidora de aire. No necesariamente porque todavía está en investigación, entonces es por ello que no recomendamos freír los alimentos. Se recomienda guisarlos, hacerlos sudados, hacerlos en ceviche, hacerlos en cualquier otro medio de preparación, menos frituras. Ya sea porque absorben mucho el aceite, porque los vamos decolorando al punto en el cual se van haciendo cada vez más y más oscuros esas frituras, o como también en estos medios cerrados de cocción que vienen a ser, por ejemplo, las freidoras de aire, podría el alimento adquirir este tipo de olor, este tipo de químico, que también cabe resaltar que tiene un cierto olor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a que hay mucha propaganda con respecto a las freidoras de aire. No es que sean 100% saludables. Por ahí todavía hay estudios que se están tratando de comprobar a ver qué tan bueno o qué puede causar el hecho de que consumamos frecuentemente estas frituras. Por eso es que nosotros los nutricionistas no solemos recomendar las frituras sin ninguna presentación. De forma esporádica, sí, es bueno darse un gusto cada tanto, pero teniendo mucho cuidado con respecto a la frecuencia. Y es por ello que en las loncheras saludables que nos propone el MINSA no se suele ver muchas frituras, por ningún medio. Y tampoco el exceso, también se suele recomendar evitar el exceso de grasas como vemos aquí en la mantequilla. Si bien es cierto, la mantequilla es muy fácil de preparar, solamente abres el pan, untas la mantequilla, lo cierras y ya está lista la lonchera del pequeño, que esto también sea muy esporádico, debido a que la mantequilla tiene elevado contenido de grasas. Y recordemos que la cantidad de calorías que aportan las loncheras no es mucha, es del 10 al 15% de todo lo que consume el pequeño durante el día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que colocamos también dentro del pan. O dentro de la tostada o de lo que nosotros le mandemos, ¿no? Con respecto a las preferencias del pequeño, a las costumbres de la familia, entre otros factores. Entonces, siempre tener mucho cuidado con respecto a lo que le mandamos a los pequeños. Ahora voy a brindar las conclusiones y voy a comenzar a buscar en todo el chat todas las preguntitas que por ahí me han ido dejando para poder responder la mayor cantidad posible. En primer lugar, la lonchera saludable es infaltable en la edad escolar, puesto que ayuda al pequeño a reponer las energías que pierde, ya sea al estar participando en la clase, en actividades físicas, en el recreo cuando sale a jugar, entre otros tipos de factores por los cuales los niños suelen necesitar de bastante energía. La lonchera saludable está compuesta por cereales, proteínas, vitaminas y una bebida. Muy importante la hidratación del pequeño.
Y algo también para agregar, que no sé si es que por ahí me estarán preguntando con respecto a ello, tratar de no mandar tampoco estas bebidas energizantes, que inclusive les puedo compartir rápidamente una imagen, a ver, bebidas energizantes, que a pesar de que pinten, a ver, uy, Buenas noches, compas. Algo pasó la profe, confirmen. Estimados, creo que se le cayó el internet a la docente. Vamos a esperar un momento que Ok. vuelva a su conexión de internet. Son cositas que suceden, ya todos, yo creo que a todos siempre nos pasa. Entonces, son momentos de vivir en Latinoamérica. Vamos a esperar un momentico y unos minutos a ver que se vuelva a incorporar. Ya se está conectando a la docente. Vamos a esperar. Ya me mandó que se había desconectado su internet, pero ya se está conectando. Entonces, vamos a esperar que llegue, estimados. Vamos ahí a levantarnos, vamos a estirarnos un poco, vamos a tomar agua para que vuelva. Ah, ya volvió. Adelante, docente, ya puede volver a incorporarse. sí, muy buenas noches. Disculpen, ha habido algunos problemas aquí en el internet de mi barrio, de hecho. Hemos llamado y supuestamente ya había retornado, entonces sí, nuevamente disculparme. Yo estaba justo ya buscando y salía que no, que había perdido la conexión. Entonces, volviendo un poquito a lo que era el tema ya a nivel de las conclusiones, es importante priorizar alimentos naturales, bajos en sal, azúcares y grasas. Como justo les estaba por compartir, tengo aquí lo que les estaba queriendo ejemplificar de algunas bebidas que he visto muchos comerciales con respecto a ello y no son del todo saludables para los pequeños. Vemos aquí bebidas que están inclusive en envases pequeños, que tienen este pico bastante ergonómico, que a los niños les gustan los sabores, ya sea de esta marca o de otras marcas, preferir tampoco no brindarlas. ¿Por qué? Si bien es cierto, nos mencionan que son energizantes y tal, a un niño no se le requiere brindar esto. Estas bebidas energizantes, rehidratantes, son más que nada consideradas en una alimentación para aquellos deportistas. Debido a que, puesto que ellos tienen momentos muy contundentes de un entrenamiento muy fuerte. Y debido a ello, al momento de sudar, pierden muchas sales, pierden un montón de energía, entre otros tipos de minerales. Entonces es por ello que ellos suelen consumir esto. Ahora, en el caso de los niños, si bien es cierto, y como les comentaba anteriormente, los niños están en bastante ajetreo, les gusta jugar bastante, están ahí al tanto en el colegio. Entonces, y quizás por ahí vamos a
caer en la publicidad que muchas veces nos pinta de que estos alimentos son saludables, son aptos para los niños, que deberían consumirlos los niños. Inclusive he visto bastantes propagandas de suero, no solamente de estas bebidas energizantes que son bastante conocidas, sino también por ejemplo, de esta de aquí, que hay muchos sabores, que supuestamente tampoco brindan calorías y que también brindan iones. Y uno dirá, ¿qué son iones? Bueno, hay que darle a los niños. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros les suministremos a los pequeños y con lo que nosotros acostumbremos a los pequeños al consumir. No siempre es tan saludable como suele pintar muchos productos, en especial para los niños. Entonces, tener mucho cuidado porque estos, muy aparte de que tienen elevado contenido de estos minerales, que el niño no requiere de cantidades tan excesivas, también tienen azúcares, también como les comenté anteriormente, tienen colorantes, tienen muchos preservantes. Entonces, siempre nosotros vamos a priorizar una alimentación natural, una alimentación casera. Y entonces, más bien, disculpen que por este pequeño contratiempo, las preguntas no las tengo en el chat. ¿Me podrían, por favor, mandar con respecto a las preguntas que podríamos estar presentando para poder contestarlas en este momento? Y sí, los niños, la recomendación es que no consuman estos energizantes. Inclusive, al momento en el cual yo busqué energizantes, me salieron otras latas que sí son para consumo en adultos. No se recomienda estos energizantes en realidad en ninguna etapa de vida, debido a que la mayor parte de energizantes también tienen bastante contenido de cafeína, que uno, en los niños, lo más prohibido, lo más evitable posible lo que es la cafeína. Y dos, también en los adultos a largo plazo, inclusive en adolescentes, en muchos adolescentes se ve muy común consumir estos energizantes, no es muy recomendable por el contenido de cafeína que tiene, de otros tipos de químicos, como por ejemplo la taurina, que tienen elevado contenido de azúcar, elevado contenido de sal, elevado contenido también de diferentes químicos. Y con respecto a estos dos primeros, a la taurina, a lo que es la cafeína y entre otros químicos, son a largo plazo estos químicos los que afectan el sistema nervioso de los adolescentes, de los adultos. Entonces, tener mucho cuidado con el consumo excesivo de ello, ¿no? Quizás un poquito desviado del tema, pero sí muy importante recalcar que estas bebidas energizantes no son recomendadas por lo general. Entonces, voy a ir viendo con respecto a las preguntas. El agua de gelatina puede ser una opción. Con respecto al agua de gelatina, que sí es bastante común en las mamitas, ¿cuál es el detalle? Que si vemos la etiqueta de estas bebidas, de esta gelatina, tiene bastante azúcar. Entonces es una bebida muy dulce, muy empalagosa para los pequeños, que al pequeño le va a gustar, sí, lo va a acabar, sí, por supuesto, pero uno tiene colorantes, tiene bastantes saborizantes. Si nosotros probamos el polvito de la gelatina antes de disolverla en agua, vamos a ver que es bastante dulce. Entonces le estamos suministrando al pequeño cantidades considerables de azúcar, lo cual cabe resaltar que también nos aporta mucha energía. Y recordemos que la cantidad de energía que debe haber en esa lonchera es compacta, es pequeñita, es suficiente para el requerimiento que tiene el niño en ese momento. No excedamos las cantidades de energía debido al elevado contenido de frituras, de grasas y de azúcares. Entonces, la recomendación sería evitarlo. Que sea algo esporádico, que quizás por ahí me sobró y no tuve tiempo porque hubo muchos motivos, ok, se puede brindar, pero que sea, como les comento, algo muy esporádico, algo como para salir de esa emergencia de que el niño tiene que llevar alguna bebida. Entonces, muchas gracias más bien por sus preguntas. Ahorita voy a leerlas cada una de ellas. ¿Le puedo dar refresco de Jamaica? A mis niños les gusta. Sí, más bien disculpen si es que por ahí no he incluido bebidas que quizás se consumen en otros países, pero si es que es algo casero, que nosotros lo preparemos y que no sea, por ejemplo, esas bebidas de sobre, porque algo que sí me faltó por ahí colocar la imagen es esas bebidas de sobre, porque si las probamos también tienen elevado contenido de azúcar, de sodio y de otros químicos. Entonces, mientras que sea un refresco natural, hecho en casa por nosotros mismos, no hay ningún problema, ¿sí? Algo por ahí adicional que ya antes de terminar la clase les voy a mostrar es también no mandar muy seguido lo que son las infusiones. Como comentábamos en la clase anterior de anemia, el detalle de estas infusiones no es que no sean malas, sino que puedan inhibir por ahí, debido a los antinutrientes, podría inhibir la absorción de algunos nutrientes que tengamos ahí en la lonchera, que queremos suministrarle mayor cantidad de hierro, de calcio, de magnesio, de zinc, de vitamina A, de otros tipos de vitaminas y minerales. Quizás por ahí inhiba un poco la absorción. Entonces, por eso se recomienda que sean refrescos o el agua pura.
También se puede mandar infusiones cada tanto, ¿no? Que tampoco no sea tan seguido. Ahora, ¿cuál sería la lonchera recomendada para mi niño que va al cole en la tarde y almorzando? En realidad, con respecto a ello, la estructura de la lonchera no cambia. El requerimiento va a ser el mismo, ya sea en la media mañana o en la media tarde, está en esos estándares de 10 a 15%, entonces es más o menos la estructura que podemos ver en la parte de aquí. Inclusive les tengo aquí un enlace, les voy a mandar ahorita mismo el enlace, que al menos es aquí en Perú. Quizás en otro país tengan otras recomendaciones, pero aquí tenemos, por ejemplo, estas de aquí. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartirles lo que les he mandado por medio del chat. En el caso, justo viendo un poquito de la clase anterior, de que el niño se ha diagnosticado con anemia, hay varias opciones que podemos tomar en cuenta y que inclusive en esta página, que es bastante amigable y que es del Estado, y ha sido en colaboración con el MINSA, el Ministerio de Salud, como vemos en la parte de aquí, hay ciertos ejemplos de lonchera que podemos mandar. Esto indistintamente de que si es que el niño estudia en la mañana o en la tarde, el requerimiento va a ser siempre el mismo. Entonces, no tengamos tampoco ese temor de, uy, ¿ahora qué le mando si es que el pequeño estudia en la tarde? No se preocupen que el requerimiento viene a ser el mismo, siempre y cuando tengamos en cuenta de que el almuerzo es una comida un poco más contundente que el desayuno. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que almuerce a una cierta hora, considerando de que ya su lonchera la vaya a tomar 3 o 4 horas después. Es decir, dar un cierto periodo que el niño pueda digerir el almuerzo y así pueda consumir la media tarde. La media tarde, refrigerio, lonchera en el horario de estudio de las tardes. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos, que bueno, acá tenemos varias imágenes que son bastante curiosas, tratando ahí de llamar la atención al pequeño a que las pueda consumir. En este caso, ha sido enfocado en los niños que tienen anemia. Por eso que vemos acá bastante publicidad del Estado, ¿no? Que vemos un pan con sangrecita y que también por ahí le pusimos algo que le gusta al pequeño, a modo de que lo consuma. Y aquí vemos también un queque de sangrecita, que es por eso que también les mandé el enlace, porque quizás por ahí alguna consulta pudo haber sido de la clase anterior, ¿no? ¿Qué le puedo dar a mi niño si tiene lonchera y tiene anemia? Tenemos aquí recetas de torrejita de sangrecita, tenemos, por ejemplo, choclito desgranado con sangrecita rebozada, tenemos también un pastel de verduras, pero de tal forma que podamos incluir a este alimento al bofe, que no suele ser un poquito complicado por el sabor, pero esta es una forma en la cual podemos por ahí como que variar el sabor y que sea agradable. Tenemos aquí el queque de sangrecita, una forma bastante novedosa para poder incluir a la sangrecita y que a las personas nos guste, tanto a los adultos como a los niños. Créanme que una vez me dieron queque de sangrecita sin que yo lo supiese y estaba delicioso. Debido a que el hecho de que lo preparemos de esta manera ayuda a disfrazar un poquito el sabor de la sangrecita para aquellos que quizás no nos hemos acostumbrado mucho a consumir sangrecita. Entonces, acá tenemos una amplia variedad en el caso de que querramos innovar con respecto a las loncheras saludables, indistintamente del horario en el cual el niño estudie. Era ello lo que les quería compartir. El enlace igual está en la bibliografía, no se preocupen. Y en el caso, también se los he mandado por ahí por el chat para que también lo puedan tener en cuenta, ¿no? Quizás por el acceso que se les haga un poquito más fácil, ahí para que lo puedan tener. Voy a seguir leyendo las preguntitas. A ver, si se envían 2 loncheras, una a media mañana y la otra de almuerzo, ¿cómo sería el balance? Con respecto a ello, uno, siempre inculcarle al niño a que lo consuma en el horario respectivo. Si es que el niño tiene una lonchera a una cierta hora, que lo consuma a esa hora, porque si no va a estar muy lleno y el almuerzo va a regresar a casa. En segundo lugar, mandarle como si nosotros normalmente le fuéramos a servir en la casa. Que no se pierdan esas porciones que nosotros le solemos mandar, que el niño ya está acostumbrado a consumir y que siempre veamos, ¿no? Quizás el almuerzo del día de hoy tiene entrada y tiene segundo, porque así es la comida. No sé qué ejemplo exactamente, por ejemplo, digamos que le mandamos, al menos aquí en Perú, digamos, le mandamos ensaladita, le mandamos también la menestra, le mandamos todo ello. Entonces, en el desayuno podríamos mandarle quizás un pancito con huevito revuelto y una fruta que sea pequeña, porque a veces con la fruta, recordemos que tiene fibra, el niño a veces se llena mucho. Entonces, podríamos mandarle un pequeño durazno, podríamos mandarle unas 3 o 4 uvitas sin pepa, podríamos mandarle por ahí una mandarinita chiquitita, ¿no? Depende mucho
también de nuestro ojo crítico como padres de familia para saber cuánto el niño suele consumir en su lonchera normalmente, y si es que el niño se queda a almorzar en la escuela, también mandarle una proporción que sea adecuada y que no vaya a hacer que el niño regrese con la comida a la casa y diga, no, es que me llené porque la lonchera no, era mucha lonchera. Entonces, siempre teniendo en cuenta la estructura que les he mostrado, que es una bebida, que es por lo general se puede hacer un sándwich, puede ser tostadas, puede ser choclito sancochado junto con un poco de queso, y esa ya puede ser una lonchera perfectamente, y alguna frutita pequeñita. Tiene que ser una lonchera que sea suficiente y que el niño realmente le satisfaga, pero tampoco le llene, ¿no? Siempre es importante satisfacer el hambre del pequeñito sin llegar a hacer que el niño esté muy lleno y que el almuerzo ya no quiera comer, o que el almuerzo sea mucho más tarde, la cena también se retrase. Eso causa que el niño se quede dormido y en el desayuno del día siguiente va a estar todavía muy lleno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cantidades, siempre respetando lo que nosotros le solemos mandar y según lo que nos haya mencionado el nutricionista. Me mencionan, a ver, yo le hago, hasta le hago gelatina. Como les comentaba, más que nada es tener cuidado con respecto a la frecuencia, por lo mismo de que la gelatina a veces suele ser bastante dulce, entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si me están hablando de otra gelatina que no es esta artificial que vemos en los sobrecitos, que echamos agua y ya está, sino que es gelatina de origen animal, que es rica en colágeno y y que tiene muchas otras propiedades, no hay ningún problema. Si es que el niño está acostumbrado, perfecto. Pero si es que estamos hablando de la gelatina de la que pienso que estamos hablando, que es esta con sabor de fresa, menta, naranja, chicha y que encontramos en todos los supermercados, sí tener mucho cuidado con la frecuencia debido al excesivo contenido de azúcar que esta puede presentar. Ahora, me mencionan, a mi bebé de 6 meses se le puede dar el alimento entero según el método BLW. Es seguro. Con respecto a ello, también leí algunos estudios que, si bien es cierto, ayudan a la autonomía del pequeño. ¿Cuál es el problema de brindarle a los 6 meses? Debido a que el niño está acostumbrado a pasar los alimentos, si bien es cierto, es una pregunta de la clase anterior, pero yo gustosa de responderla. Si es que ¿cuál es el detalle de esto? Que los alimentos enteros pueden haber un gran riesgo de atragantamiento del pequeño debido a que el niño recién va a comenzar a hacer esta función de masticar. Entonces, por ello es que se suele recomendar no alimento entero como tal, pero que sí en trozos regulares, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria en bastones, el brócoli cuando lo sancochamos, brindarle los arbolitos así chiquitos, ¿no? De tal forma que puedan caber en su mano y lo pueda coger y comer. Esto ya se recomienda por lo general entre los 7, 8 o inclusive entre 8 y 9 meses, dependiendo cómo va el avance del pequeño, puesto a que estamos saliendo de una lactancia materna exclusiva, en la cual más que nada se ha acostumbrado el pequeño a pasar el alimento. Por eso es que se recomienda por lo general que esta alimentación y el cambio de texturas sea gradual, ¿no? Que sea poco a poco para que el niño se pueda ir acostumbrando y que no haya ese riesgo de atragantamiento. Debido a que si bien es cierto, a veces se recomienda esta metodología, la BLW, mediante el cuidado riguroso de los padres para ver los signos del niño, si es que el niño se atora, si no se atora, pero a veces puede que tengamos ese temor constante de que el niño se pueda atorar y no saber qué hacer. Si es que estamos solos o solas, no vamos a saber a dónde correr y que el niño va a estar ahí atorándose sin saber cómo poder expulsar el alimento. Entonces, es por ello que cuando hablamos de la alimentación complementaria no mencioné mucho ese método, que si bien es cierto, muchas mamás y papás lo practican, pero también tiene ese pequeño riesgo, ¿no? Más que nada el riesgo de atragantamiento y también de que el niño, si es que consume el alimento entero, va a consumir un poquito y ya se va a llenar porque el estómago del niño es diminuto. Entonces, también corremos el riesgo de que el niño no se nutra adecuadamente con la cantidad requerida de todos los nutrientes. En cambio, en la papilla, como entreveramos todos los alimentos, o a veces ponemos papilla de tal y papilla de tal en el plato y lo suministramos junto, ayudamos a que el aporte nutricional sea suficiente para el pequeño, ¿no? Especialmente porque estamos apoyando a lo que es la lactancia materna, que ya no nutre suficientemente al pequeño, que no llega a satisfacer el requerimiento nutricional del pequeño. Ahora, darle solo agua. Sí, es recomendable por lo general el agua, pero a veces por el gusto de los pequeños se suele recomendar que sea también, sino refrescos de fruta de preferencia natural.
es recomendable mandar agua de frutas en vez de infusiones. Se recomienda mejor ello debido a que esta agua de frutas no llega a ser un antinutriente, no llega a inhibir la absorción de algún otro nutriente que tengamos en cuenta, ya sea entre las vitaminas o los minerales que son los más susceptibles. Entonces, sobre eso es que se suele recomendar esta agua, estos refrescos de frutas, estas aguas de frutas, o también el agua sola, para poder así hidratar al pequeño, que se le brinden vitaminas y nutrientes, y que esto no inhiba la absorción de otros nutrientes, ¿no? Porque siempre, a veces hay por ahí la competencia entre nutrientes, entonces siempre tener mucho cuidado con respecto a ello. Una duda que siempre tengo: para variar los desayunos, le preparo a mi pequeña batidos de quinoa, avena o kiwicha con fruta licuada por unos segundos, pero se dice que libera fructosa y que esto no es saludable. Con respecto a las frutas, naturalmente ya tienen fructosa. Entonces, no es que no sea saludable, sino que se recomienda, de hecho, y ya a nivel, ya quizás para ya culminar ya lo que es el tema del día de hoy, porque ya se nos está pasando un poquito de la hora, se suele recomendar que la fruta se brinde más que nada picada o entera. ¿Debido a qué? Porque nosotros cuando pasamos el jugo, indistintamente que le hayamos agregado algún cereal, ¿no? Como mencionas que tiene fibra, ¿cuál es el detalle? Que al momento en el cual nosotros lo hacemos jugo, lo hacemos batido, el niño ya solamente lo pasa. Y como que se va acostumbrando un poquito a que ya solamente pase los alimentos y no lo estimulamos mucho a lo que es la masticación. También hay el detalle de que se absorben mejor los nutrientes cuando se brinda así picado o quizás entera la fruta. Es por ello que en la alimentación complementaria y también en la alimentación saludable, en lo que respecta a los adultos inclusive, se recomienda de que los alimentos se brinden enteros o picados. Que no sea, que los jugos son deliciosos, sí, pero a veces nos vemos tentados a agregarle un poquito de azúcar. O no sé, que solemos tomar un vaso tras otro, cuando en realidad eso también nos aporta una cierta cantidad de energía y hace como que por ahí perdamos el conteo de cuánto de calorías estamos consumiendo y a veces nos podemos sobrepasar debido a que el jugo es una bebida que simplemente la tomas y puedes tomar 1, 2, 3 vasos. En cambio, si tenemos la ensaladita de frutas ahí picada, ya no vamos a estar consumiendo un tazón de ensalada tras otro tazón. Va a llegar un punto en el cual nos va a satisfacer esa fruta picada. Entonces, esa es una de las propiedades que se pierde un poquito, ¿no? La saciedad de los alimentos mediante el hecho de que sea licuado. Entonces, por ello es que se recomienda de preferencia que estos alimentos sean picados o que sean enteros. Y que ya la bebida me parece muy bien, ¿no? Que le vendemos quinoa, avena, kiwicha, maca, 7 semillas, otros tipos de bebidas que existen, al menos aquí en nuestro país, está muy bien. Y de preferencia que la fruta sea ahí aparte. ¿Ok? Gelatina natural. Bueno, ahí sí es otro detalle. Ahí sí la gelatina, si es que es natural, como me mencionas que tú misma la preparas, entonces sí, se podría brindar, no hay ningún percance, no hay ningún problema. Lo que sí recomendaría, igual consultarlo con el nutricionista, ¿no? Explicarle quizás la preparación, quizás en la clase no nos dé el tiempo para que nos puedas explicar exactamente a cómo haces la gelatina o de qué está hecha o a base de qué está, pero si es que me mencionas que usted misma la realiza y que es natural y que no le suele agregar mucho azúcar y que no nos estamos refiriendo a esos artificiales, ¿no? A esas gelatinas de sobrecito que tienen bastante dulce, entonces no hay ningún problema. Hay gelatina sin sabor, se le puede juntar la fruta licuada o los jugos de frutas son nutritivos. Con respecto a ello, digamos de que, como les comentaba justo con la pregunta de una de sus compañeras, se recomienda que la fruta de preferencia se brinde picada o entera para poder ayudar a saciar el hambre o el apetito que pueda tener el pequeño y también el hecho de que como que aprovechamos un poquito mejor lo que es también la fibra de los alimentos. Entonces, es por ello que se recomienda que no sea de preferencia licuado. Con respecto a la gelatina sin sabor y que la juntamos con la fruta licuada, podría ser a modo de un postrecito eventual del pequeño, ¿no? A veces quizás almuerza en nuestra casa y le podríamos brindar este tipo de gelatina, pero que se hace de forma más natural. También podría ser una opción. Sin embargo, siempre va a priorizar de preferencia que la fruta sea picada o que sea entera. Pero esto también puede ser una forma debido a que así nosotros controlamos la cantidad de azúcar, la frecuencia de consumo del pequeño, entre otros factores que a veces nos preocupan mucho con estos alimentos artificiales que a veces hay en el mercado. Entonces, muchas gracias a cada uno de los que están por la participación. Más bien, nuevamente disculparme por este pequeño
percance que tuve con respecto al internet, lo solucioné lo más pronto posible para poder estar con ustedes nuevamente. Entonces, aquí les dejo lo que es toda la bibliografía que se ha obtenido para poder así realizar la clase. Aquí tenemos la lonchera saludable escolar. También hay algunos ejemplos, por ahí si gustan visualizar mediante este enlace, al menos esos son en Perú, quizás en otro país tengan diferentes manuales, pero al menos les dejo algunos de aquí a nivel nacional, ¿no? De Perú. Tenemos también alternativas, como les comentaba, este es el enlace que les mostré de lo que es las loncheras antianemia, si es que el niño estaba diagnosticado con anemia. Estos son buenos ejemplos para poder así brindarle alimentos ricos en hierro y que también estén incorporados los elementos ricos en vitamina C para ayudar a su absorción, ¿no? Ciertos estudios que también se han revisado para poder realizar esta clase. Y un mensaje muy importante, la lonchera saludable brinda nutrientes para un mejor aprendizaje, para que así el niño esté a full con sus energías y sus nutrientes activos para que así termine su clase y pueda captar la mayor cantidad de información posible y pueda aprender. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, más bien disculpen por este pequeño percance. Ya nos estaremos viendo en una siguiente clase que ya es el día jueves, así que doy pase al coordinador para que pueda darles las indicaciones respectivas de la evaluación que se abre, me parece, el día de hoy. Un gusto, chicos.